Hoy en la vida de Mohammed conoceremos el origen de la familia del enviado de Dios, cuál era su linaje y reflexionaremos sobre por qué Dios, alabado sea, podría haber elegido Arabia para iniciar su revelación, destinada a todos nosotros, la humanidad entera. Nos adentraremos en algunos de los eventos más sorprendentes de sus ancestros más cercanos, que marcaron el devenir de la historia de la península arábiga en todos los planos: histórico, político, económico, religioso, social. ¿Nos acompañas? Saludos de paz. En nuestra anterior cita mencionamos que los árabes eran grandes expertos en genealogía, y es que para ellos este asunto era motivo de orgullo. La información de la que disponemos es muy limitada, y no debemos olvidar que no se regían por el calendario que conocemos hoy en día, sino por acontecimientos importantes. Así, por ejemplo, el año que nació el profeta Mohammed, paz y bendiciones, se llama el año del elefante. Pronto veremos por qué. El enviado de Dios desciende del profeta Ismael, paz sobre ambos, y pertenece a la gran tribu de Kinana. Su subtribu era Quraysh y el clan Banu Hashim. Hasta Adnán encontramos 20 ancestros, pero como disponemos de un tiempo limitado, solo hablaremos de los 5 últimos. Su nombre es Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra. Comenzamos por el quinto antecesor, Qusay. Tuvo un papel muy preeminente. Primero instituyó Dar an-Nadwa, que era una estructura junto a la Kaaba que funcionaba como un pequeño parlamento donde debatir los asuntos de la tribu. Y en segundo lugar, asumió la custodia de la Kaaba y fue el primero en iniciar la responsabilidad de cuidar de los peregrinos y proporcionarles comida y bebida gratuitas. Consideraba que esto era un gran honor que les daba a Dios de ser sus huéspedes. Se ocupaba de recaudar provisiones y medios para posibilitarlo, y excavó un pozo para que bebieran los visitantes de la casa sagrada, ya que el bendito pozo de Zamzam permanecía enterrado y oculto por un ataque que sufrieron en el pasado. El cuarto ancestro, su hijo Abdumanaf, llamado Mughira. Era muy amado por la gente y destacaba por sus habilidades de liderazgo. Su bisabuelo era conocido por el sobrenombre de Hashim, porque viene del nombre que significa partir pan con las manos, ya que lo repartía entre los peregrinos. Su verdadero nombre era Amr. Su generosidad no tenía límites. No había día que comiera solo, siempre invitaba a los pobres. De él viene el nombre del clan Banu Hashim. Hashim supuso el despegue económico de Quraysh, ya que por un lado instituyó 2 viajes comerciales al año, en verano a Siria y en invierno a Yemen, y por el otro se le ocurrió que ya que eran los receptores de tanto flujo de gente en la peregrinación, ¿por qué no venderles los productos que deseen? Y así empezaron a traer mercancías de India, Yemen, Siria, etc. Y como era Quraysh quienes cuidaban a los peregrinos, gozaban de protección, ya que nadie se atrevería a dañarles siendo los custodios de la Kaaba. Esta generosidad provocó los celos dentro de su propia familia, entre Banu Hashim y Banu Umayya, que continuó por generaciones incluso después de la venida del Islam. Entre los planes de Dios glorificado sea, estaba que el profeta, paz y bendiciones, tuviera familia en Yathrib, donde emigró años más tarde, lo cual le fue de gran ayuda. Hashim se casó con una mujer de allí, Salma, y permaneció poco tiempo en la futura Medina, ya que debía partir con la caravana. En el camino, Hashim murió, encontrándose ella embarazada del bebé que sería el abuelo del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, llamado Sheiba, por la blancura o un mechón blanco de su cabello. Ahora hablamos de él con la ayuda de Dios.
Sheiba era apodado Abdul Muttalib, que significa el esclavo de Al-Muttalib. Veremos por qué. Nadie de la familia de Hashim supo en ese momento que había nacido hasta que fue niño y su tío Al-Muttalib fue a Yathrib a buscarlo. Convencería a su madre de llevárselo a Meca, alegando que el pequeño restablecería la autoridad de su padre y viviría en las cercanías de la casa sagrada. Cuando le vieron entrar a Meca con el niño, asumieron que era un nuevo esclavo y por eso le llamaron Abdul Muttalib, aclarando rápido que era su sobrino. Abdul Muttalib protagonizó 3 grandes acontecimientos en su vida. 1. El descubrimiento del pozo de Zamzam. Este pozo brotó milagrosamente cuando Agar, la esposa del profeta Abraham, y su hijo Ismael, la paz sobre ellos, quedaron en el desierto por orden de Dios. Y aquello que parecía una gran prueba de fe derivó en el nacimiento de la ciudad de Meca gracias a este pozo de aguas excepcionales. Abdul Muttalib vio en un sueño dónde se encontraba este pozo oculto por siglos. Jureish quiso quedarse el control, él defendió su derecho, pero solo tenía un hijo que le defendiera. Así hizo la promesa de que si Dios le daba 10 hijos varones, sacrificaría uno de ellos. Así era el tribalismo de la época. Quisieron resolver este asunto viajando con sus primos a consultar a un adivino. En el largo viaje se perdieron hasta el punto que cada uno cavó su propia tumba y cuando Abdul Muttalib estaba excavando la suya, volvió a brotar agua que lo salvó. Y los primos entendieron el designio divino. Así que acordaron que él se ocupara de Zamzam. 2. El voto de sacrificar a su hijo Abdullah, el padre del profeta Muhammad, paz y bendiciones, como hemos adelantado. Cuando sus hijos llegaron a la edad adulta, debía cumplir su promesa y Abdullah fue el designado por las flechas. Lo llevó delante de la Kaaba para sacrificarle, pero los Quraishitas querían mucho a este muchacho y le convencieron de consultar a una adivina. Se sustituyó este sacrificio por el de 100 camellos para que su carne fuera de beneficio público. El profeta, paz sobre él, dijo: «Soy el descendiente de los 2 que iban a ser sacrificados», haciendo referencia al profeta Ismael, paz y bendiciones, y a su padre Abdullah. Y 3. La historia de Abraha y el elefante. Abraha era el gobernador del Yemen. Construyó una gigantesca catedral en Saná para hacerle competencia a la Kaaba. Uno de los beduinos entendió sus motivos, así que entró de noche a la catedral y tiró excrementos. Abraha se enfureció tanto que lideró un ejército de 60.000 soldados para destruir a la Kaaba, acompañado de unos elefantes entrenados para la guerra. Cuando alcanzaron el valle entre Muzdalifa y Mina, el elefante más grande en el que iba montado Abraha se arrodilló y se negó a continuar. Cuando se le dirigían dirección contraria a la Kaaba, se apresuraba, pero cuando lo conducían hacia esta, se arrodillaba. Entonces Dios intervino para proteger a su casa, enviando pájaros sobre ellos que arrojaron piedras de arcilla cocida. Este incidente determinó que este año en el que nació el enviado de Dios fuera conocido como el año del elefante, 571 después de Cristo. Estas noticias alcanzaron los rincones más distantes del mundo y se interpretó como un signo de sacralidad de la casa sagrada. Ahora hablamos de Abdullah, el padre del profeta Muhammad, la paz sobre él. Sabemos poco de él y de su esposa Amina bint Wahab, la madre del enviado de Dios, ya que murieron muy jóvenes. Este matrimonio se recibió con gran alegría por parte de todos, ya que eran de buen linaje, educación y modales. El padre de Amina era jefe de Banu Zuhra. Se casaron en la Meca y al poco fue enviado de caravana, en cuya vuelta cayó enfermo y se quedó en Yathrib, donde murió. Amina quedó desconsolada hasta que se enteró que estaba embarazada de su primer y único hijo, la paz sea con él. Abdullah solo dejó 5 camellos, unas pocas cabras y una sirviente llamada Baraka Ayman, a quien el profeta Muhammad consideró una segunda madre. Esta es una breve presentación de los ascendentes de nuestro protagonista, la paz sea con él. No es un hombre cualquiera, sino un elegido distinguido. Pero, ¿y Arabia?
¿Por qué tenía que ser de Arabia y no de grandes imperios como el bizantino o el sasánida, máximas potencias del momento? Vamos a ver algunos posibles motivos que le hacían óptima. 1. Geográficamente se encontraba entre las dos grandes superpotencias, los bizantinos y los sasánidas, ligeramente hacia el sur. No tenía enfrentamiento con ellos. 2. Arabia permanecía aislada por su naturaleza ruda y desértica, de modo que no se vio influenciada en demasía por el exterior. 3. No tenía una civilización única, de hecho, ni tenían un gobierno unificado ni literatura. Fue el Corán el que les dio legado y les unió. 4. Nadie podría adivinar que de ahí surgiría una fuerza tan grande. 5. Era el lugar de la primera casa de adoración construida para Allah el Altísimo y la tierra de la historia de Abraham y su hijo, la paz sea con ambos. 6. Los árabes ostentaban cualidades que les hacían receptivos al mensaje. Gente simple, pureza de espíritu, la dureza de su vida que les permitió adaptarse a las situaciones extremas. Bravura, honestidad, eran fieles a sus promesas. 7. La lengua árabe es una lengua semítica, elocuente, bella y polisémica. El profeta Abraham, paz sobre él, cuando construía la Kaaba, suplicó a Dios que de su progenie enviara a un mensajero que recite sus versículos, los purifique y les enseñe el libro y la sabiduría. Esta realidad de aislamiento y desorganización de Arabia, además de su escaso desarrollo en comparación con las grandes civilizaciones del momento, ha permitido la emergencia de una sociedad nueva, basada en nuevos valores y principios, alejada de la contaminación cultural o civilizacional, lo que ha supuesto una verdadera revolución y una inflexión en la historia regional y universal. Llegamos al fin de nuestra cita de hoy. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante, para hablar del nacimiento del enviado de Dios, su infancia y juventud. En cada capítulo informaremos de los temas que vamos a tratar en el siguiente encuentro, por si queréis adelantaros leyendo sobre ellos o profundizando. Si tenéis cualquier duda o queréis compartir algún comentario, bienvenidos. As-salamu alaykum.